Familias, bienvenidos a nuestro altar familiar en este día y bueno, también empezar y comenzar a saludar a todos ustedes que se congregan en nuestro territorio nacional, en Bogotá, en Zipaquirá, y pedirle que comparta el enlace para que más personas se estén conectando con nosotros en esta noche. Sé que adoraremos al Señor y recibiremos una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Es un gusto, es un placer poder reunirnos con ustedes, estar a través de nuestra plataforma de Facebook Live y bueno, adorar, bendecir y exaltar al Señor nuestro Dios. Usted se toma un tiempo para estar en la presencia del Señor, así es de que no permita que nada ni nadie le perturbe, sino pueda usted utilizar este tiempo para unirnos en espíritu y en verdad, adorar al Señor, recibir la palabra, ser edificados y fortalecidos a través de ella. Así es de que les doy a ustedes, mis queridos hermanos y familias del Señor y personas que hoy se conectan por primera vez, que quizás no tenemos la oportunidad de verles, de conocerle, pero que un día le veremos y le podremos conocer. Si no aquí en esta tierra, será en la presencia del Señor nuestro Dios. Entonces, vamos a dar inicio a este servicio de nuestro altar familiar y bueno, a orar y consagrar para la gloria del Señor nuestro Dios este tiempo. Dispongamos nuestro corazón y dispongamos nuestra mente. Así es de que bienvenidos todos ustedes. No olvide enviarnos su saludo y su petición de oración. Amadas familias, muy buenas noches. Deseando que se hayan pasado un día en bendición. Vamos a ir a la palabra y vamos a estar en el libro de Hebreos 12. Hebreos 12 y vamos a estar versículo 1 en adelante. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y todos podemos decir amén. La palabra nos está hablando y nos está diciendo algunos consejos. El escritor de este libro de Hebreos nos dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso de pecado que nos impide correr la carrera. Y es que también dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es con paciencia, no es a la ligera, no es como nosotros querramos correrla, es con paciencia. Pero también nos dice que es que la vida cristiana siempre nos la asemejan como una carrera donde para poder correr un atleta debe despojarse de toda carga, ¿verdad? No puede ir a correr con jean, no puede ir a correr con una chaqueta así como la que tengo yo, sino debe correr con la vestimenta adecuada. Y así debe ser nuestra carrera con Cristo. Es que la debemos despojarnos, de todo peso de pecado, de toda carga, de todo aquello que no nos deja correr la carrera con paciencia. Pero también dice que debemos nosotros tener puestos los ojos en nuestro Jesús. Él es la meta. ¿Cuántos decimos amén? En Él tenemos nuestras fuerzas para correr. Él es el que nos da a nosotros las fuerzas. No son unas vitaminas, no son unas medicinas. No, Él es el que nos da a nosotros las fuerzas para correr esa carrera que tenemos por delante. Él es el que nos ayuda a persistir, a aspirar, a llegar a esa meta. Entonces, Jesús es el autor y consumador, y Él es el que siempre nos está ayudando a perfeccionar nuestra fe. Él es el que triunfó, Él es el que ha modelado y es el modelo
para que nosotros le sigamos. Y nuestra carrera, siempre que la vayamos a seguir, debemos hacerlo con paciencia. La carrera nosotros debemos tener nuestros ojos fijos en Él, la meta, que es Cristo Jesús. Bajo esta palabra vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, oh Dios, porque tú nos hablas, Señor, de despojarnos de todo peso, de todo pecado, de toda carga, Señor, que no nos ayuda a correr como debemos correr. Ayúdanos, precioso Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a quitar todos estos estorbos, todos estos impedimentos que nos impiden correr para llegar a la meta que eres tú, Cristo Jesús. Señor, que podamos correr esta carrera con paciencia, Padre Celestial, como tú nos enseñas hoy en tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos tener nuestros ojos siempre puestos solo en ti, Jesús, que no nos dejemos distraer por las cosas del mundo, que no nos dejemos distraer por aquellas cosas, Señor, que nos quieren apartar de tu lado. Señor, tú eres nuestro mejor modelo, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que tú sigues dándonos las fuerzas para correr. Padre, solo contigo podemos, Señor, llegar a esa meta a la cual tú quieres que lleguemos, precioso Rey. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que bendigas hoy cada familia, Padre Celestial, cada hogar, cada matrimonio, Señor. Bendice a aquella mujer que está allí en casa sola. Bendice a ese hombre, Señor, que tal vez también está allí solo con sus hijos. Oro y clamo, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos ayudas a cada día poner nuestros ojos solamente en ti, Señor, a no dejarnos distraer, Señor, por las situaciones que nos lleguen a nuestra vida, sino, Señor, cada día estar seguros que solo contigo, Padre, podemos llegar, Padre Santo, a esa carrera, a ese final. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, disponemos de este tiempo, precioso Espíritu Santo. Te pido que tomes el control de nuestra mente, Señor, que nos ayudes, Padre, para que podamos recibir la palabra que tú traes para nosotros. Padre, danos un espíritu enseñable, bendito Rey, y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de mi esposo, oro por él y te pido que lo uses, Señor, a través de esta, Señor, ministración de tu palabra, Padre. Señor, es tu palabra la que Él nos va a dar, bendito Rey. En el nombre de Jesús, Señor, también queremos pedirte que nos ayudes para poderte ministrar, Señor, con una preciosa alabanza, Señor, que podamos danzar delante de tu presencia, Señor, agradecer, Señor, todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la honra y la gloria. Amén y amén. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. Vamos, dilo. Y da un paso al frente. Algo diferente, demos toda gloria a Jesús y levanta tus manos y grita que Él es santo y es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras, adórale. Si tú respiras, tienes que adorar. Que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. A Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar.
Dilo una vez más. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a danzar, Así es, Señor. Aquí hay una generación que te adora con júbilo, con gozo y con danza. Vamos, dilo. He aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su Sion, que no van a cambiar y su meta es ser radical y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a adaptar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos. Que nos digan que locos están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, es que somos. Gozando, gozando, vamos celebrando el ejército, glorificando que viene el pueblo que pide alabanza. Que celebra con júbilo y danza, alza tus manos arriba, bien arriba, su amor. Celebramos, somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Sí. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a adorar. Su amor vamos a celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a danzar. Muy bien, hemos adorado al Señor, alabado al Señor nuestro Dios, hemos exaltado su nombre, hemos dicho que hay que danzar delante del Señor nuestro Dios y alabarlo, exaltarlo, cual sea nuestra situación que estemos viviendo. Él es digno de nuestra adoración y Él es digno de nuestra alabanza. Así es de que bienvenidos familias en esta preciosa noche, a este tiempo maravilloso de altar familiar, de escuchar la palabra de Dios, de ser edificados en ella. Yo quiero que usted vaya a su Biblia, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2. Mientras usted se ubica en Primera de Juan, capítulo 2, quiero compartirles una noticia que mezcla en nosotros dos sentimientos. Sentimiento de tristeza, pero también sentimiento de alegría, de regocijo
y de gozo en el Señor nuestro Dios. En nosotros viven dos naturalezas, la naturaleza humana, y esa naturaleza humana tiene emociones, tiene voluntad, tiene razón. Pero en nosotros dice la palabra que también habita la naturaleza divina. Y la naturaleza divina debe estar por encima de la naturaleza humana. La vida en el Espíritu debe estar por encima, controlando nuestra vida humana, nuestros deseos. Y esa noticia, por una parte lamentable, de tristeza, trae dolor, es la partida de nuestro amado hermano Isidro Garzón. Al Señor le plació llamarlo a su presencia y ya está en su presencia. Esa es la parte que alegra nuestro corazón. Esa es la parte que nos bendice, que nos da alegría y nos da gozo por saber que el Señor, el hermano, está en la presencia del Señor nuestro Dios. Así es de que voy a pedirles que oremos al Señor antes de leer la palabra. Oremos por aquellos que están enfermos aún todavía en una clínica, en una cama. Tenemos algunas peticiones de oración. Pero también pido que oremos por esta hermosa familia, nuestra hermana Blanquita Garzón, su hija Diana, su hija Andrea. Podamos orar por ellos y pedir la fortaleza y el consuelo del Señor nuestro Dios. Que Dios les fortalezca, que Dios les consuele y que Dios les ayude en estos momentos cuando perdemos un ser querido, cuando tenemos una pérdida de un ser querido. Así es de que vamos a orar al Señor nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y aquí estamos reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, Señor, para orar y clamar a ti y darte honra y alabanza. Señor, gratitud por haber llamado a la presencia suya, Señor, a nuestro hermano Isidro Garzón. Gracias por haberlo salvado, amado, perdonado, alcanzado, Señor, y ahora tenerlo en su presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque un día lo convenciste de pecado, de justicia y de juicio, y le otorgaste la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Señor, ahora queremos presentar delante de ti esta familia, nuestra hermana Blanca Escobar, Señor, su hija Diana, su hija Andrea, Señor, sus nietas, sus nietos, Señor, y Padre, orar por ellos para que tú les fortalezcas, les bendigas, Señor, para que, Padre, les des la paz, el consuelo que ellas necesitan en estos momentos. Señor, es algo que produce en nosotros una mezcla de emociones y sentimientos. Te pido, Dios, que prevalezca tu gozo, tu paz, tu bendición. Te pido, Señor, que cambies este manto de luto por manto de gozo, de alegría, de júbilo, de regocijo, sabiendo que nuestro hermano está en su divina presencia. Padre, también oramos en el nombre de Jesús por aquellos que aún todavía están, Dios mío, en convalecencia, enfermos, en el nombre de Jesús, de diversas enfermedades. La unción tuya, el poder tuyo, la sangre tuya y, Señor, la gloria tuya
a través de la palabra que enviamos, palabra de sanidad, palabra de vida y no de muerte. Señor, oramos por aquellas personas que están enfermas, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te honramos, te bendecimos. Gracias por levantarlos de allí, Señor. Gracias por curarlos, por sanarlos. Gracias por darles esa oportunidad, Señor, de vida. Oramos por Wilton González, Señor. Oramos por Wilson Quiroga. Oramos, Señor, por todas estas familias, hermanos y hermanas que tienen alguna enfermedad y dolencia, Señor, para que sean sanados por el poder de la sangre de Jesucristo, porque por tus llagas hemos sido curados. También, Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús por aquellos que necesitan un empleo, un trabajo, para que sea, Señor, proveyendo, trayendo la provisión. Y, Señor, por aquellos que tienen que ir a trabajar, salir todos los días, oramos, Señor, por protección en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos, Padre, por Consuelo Bexabé, Señor, para que, por la hermana Bexabé, para que haya consuelo también en su corazón, tras el fallecimiento, Dios mío, de este ser querido, su suegra, Padre. Señor, haya este consuelo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, oramos, Padre mío, en tu bendición, creyendo que tú eres poderoso para bendecirnos y ayudarnos. Protege cada familia, guarda cada familia, cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada hija, cada padre, cada madre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor nuestro Dios. Ella edifica nuestra fe, nos instruye, nos anima, nos fortalece y nos ayuda, porque Dios siempre nos da su palabra y es una bendición. Los días jueves estamos tocando una serie llamada Una Visión Futura. Y hoy quiero hablar acerca de una vida de pureza. Una vida de pureza. Cuando usted y yo tenemos una visión futura, entonces queremos vivir una vida limpia, una vida pura para el Señor nuestro Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28. Mientras leemos la palabra del Señor, no olvide enviar el enlace, compartir su enlace. Dice así la palabra de Dios. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Estoy leyendo primera de Juan 1, 2, 28. Ahora vamos a leer 1 de Juan 2, 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3, versículo 1. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Repitamos el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ministres a través de ella. Amén. En estos versículos que acabamos de leer, encontramos tres grandes verdades que estaban en el corazón del apóstol Juan. Habían tres grandes verdades que enmarcaban, permeaban su mente y asimismo direccionaban su vida, su caminar en esta tierra. Recuerde que nuestro caminar depende mucho de las verdades que nosotros tengamos reveladas. Y aquella primera verdad era el deseo o el llamamiento más bien de vivir como Cristo vivió. Juan nos hace ese llamado a que nosotros vivamos como Cristo vivió. Era una meta, era algo que Juan tenía en su mente. Llegar a vivir como Cristo vivió. Por eso, en el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 6, él escribió y dijo esto: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ese es un llamado a vivir como Cristo vivió. Era una meta que Juan tenía en su corazón. Por eso en el versículo 29 dice de la siguiente manera: si ustedes saben que Él es justo, que fue recto, sepan también que todo el que hace justicia, el que vive rectamente, es nacido de Él. No solamente el que va a una iglesia, sino aquel que vive rectamente delante del Señor, que vive agradando a Dios. La segunda verdad que el apóstol Juan tenía en mente, y eso controlaba, dominaba su caminar en esta tierra, es la veracidad de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Juan tenía en mente, vivo todos los días, presente lo tenía todo, que Cristo retornaría por segunda vez a la tierra. De hecho, él escribió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, aquellas palabras de Jesús: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo voy a estar, yo quiero que ustedes también estén. Vendré y los tomaré y los llevaré a este lugar. Juan tenía en mente que Cristo iba a regresar por segunda vez. Más tarde escribiría acerca del regreso de Cristo en el libro de Apocalipsis. La mayoría del libro de Apocalipsis habla acerca del regreso de Cristo. Y la tercera verdad que Juan tenía en su mente era la necesidad de vivir una vida pura, de tener una vida pura. Por eso en el capítulo 3, versículo 3 dice: aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Jesús fue puro. Ahora, estas tres verdades están, digamos, no solamente en la mente y en el corazón de Juan, sino que están en armonía con lo que él vivía. Esto lo llevaba a él a vivir, a tener una conducta aquí en la tierra, porque él quería no solamente que estuvieran en su mente, sino ponerlas en práctica, vivirlas. Ahora,
Vamos en esta noche a recibir 3 incentivos, 3 estímulos que nos van a ayudar a nosotros a escoger vivir una vida de pureza aquí en la tierra. Juan tenía 3 estímulos que lo ayudaban a él o lo llevaron a él a escoger una vida pura aquí en la tierra, porque él tenía esa esperanza cuando el Señor regresara, que lo encontrara viviendo una vida de pureza. ¿Y cuáles fueron estos 3 estímulos? Número 1, el apóstol Juan no quería ser avergonzado, no quería sentir vergüenza cuando el Señor Jesucristo viniese a la tierra. Él no quería sentir vergüenza. Por eso, en el versículo 28 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, él dice: y ahora, hijitos, mire cómo nos trata el Señor. Permanezcan en Él, permanezcan unidos a Cristo, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esto motivaba, esto estimulaba a Juan. Recuerde que él creía que el Señor iba a regresar. Y él dijo: yo no quiero sentir vergüenza cuando Cristo regrese a la tierra. Yo no quiero tener esa vergüenza cuando yo parta de este mundo y me presente delante de Él. Quizás el apóstol Juan tendría en la mente aquellas palabras de Jesús en el Sermón del Monte que decía: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Aunque ustedes me llamaron Jesús, Jesús, aunque ustedes predicaron en mi nombre y echaron fuera demonios, apártense de mí. Y él no quería ser apartado del Señor nuestro Dios cuando Cristo regresara. Y eso lo motivaba a Juan a vivir una vida pura, una vida limpia, una vida santa en la tierra. Esa era una gran motivación. Y yo espero en esta noche que el Señor, a través de esta palabra que nos está enseñando y predicando, entonces nosotros podamos tomar una decisión y escoger también vivir una vida pura. ¿Quién quiere ser avergonzado cuando el Señor regrese a esta tierra? La Biblia nos declara, nos afirma una y otra vez que el regreso, que si hay algo seguro, hermano, en este mundo y en esta vida, es que Cristo regresará por segunda vez. Cristo vendrá por su iglesia. Cristo vendrá por cada uno de nosotros. Él lo prometió. Él hizo esta promesa. Los ángeles lo prometieron. Cuando Jesús fue alzado en Hechos capítulo 1, allí los ángeles que estaban al pie de los discípulos dijo: señores, no se queden mirando hacia lo alto. Este mismo Jesús que fue tomado, este mismo Jesús regresará un día. Jesús lo prometió, los ángeles lo afirmaron, los apóstoles lo predicaron y lo enseñaron. Siempre lo predicaron. Si hay algo seguro, hermano, es la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y permítame decirle lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. El Señor Jesús volverá a esta tierra cuando usted y yo menos lo esperamos. Será, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor nuestro Dios. Cuando menos el mundo lo espere, entonces ahí vendrá el Señor nuestro Dios. Pero lamentablemente, ese momento, ese instante cuando el Señor venga, algunos se avergonzarán de sus pecados.
Algunos sentirán vergüenza de su vida de pecado. Otros serán sorprendidos hasta en el mismo acto de pecado. Cuando el Señor venga, serán sorprendidos en el mismo acto de pecado. Otros tendrán sus mentes llenas de pensamientos sucios. Y otros, hermano, tendrán en su boca palabras que afligen el corazón del Señor nuestro Dios. Quiere decir que habrá palabras de maldición, de renegar, mis queridos hermanos. Algunos sentirán vergüenza cuando venga el Señor nuestro Dios. Por eso el apóstol Juan se motiva y se propuso a llevar una vida santa, una vida limpia, una vida pura, porque él no quería ser avergonzado cuando el Señor llegara de vuelta a esta tierra. Le pregunto en esta noche, ¿está usted llevando una vida pura delante del Señor nuestro Dios? Si el Señor llegara en este momento, ¿cómo nos encontraría? ¿Qué hay en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra mente? Porque puede ser, las cosas pasan de una forma inesperada. Hoy estamos y mañana no estamos. La segunda motivación por la cual el apóstol Juan escogió vivir una vida pura, porque él la escogió y usted y yo la tenemos que escoger. La primera motivación es que él no quería ser avergonzado cuando el Señor llegara. Pero escúcheme, la segunda razón o motivación, estímulo que el apóstol Juan tenía para escoger una vida pura es que él valoraba su posición. Él apreciaba su posición. Juan tenía una posición y él la valoraba. Él aprendió a apreciarla, esa posición. Capítulo 3, versículo 1 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Lea conmigo la palabra del Señor. Mirad, fíjense, tengan presente, cuál amor nos ha dado el Padre, escuche, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan, escúcheme, está orgulloso, él aprecia, él valora su posición. Y él dice, mire cómo nos ama Dios, que nos llama sus hijos. Y en verdad somos sus hijos. ¡Qué posición más alta! Yo no sé si usted se cree un hijo de Dios y una hija de Dios, pero es la posición más alta que nosotros podemos tener en esta vida. Y Juan, para él habían dos cosas que él no podía entender, no podía comprender, no podía explicar. La primera es el amor de Dios. ¿Por qué Dios lo había amado? Siempre recuerdo una gran canción que marcó mi vida, recién que me convertí al Señor. Jamás podré entender cuánto me amaste. No puedo entender por qué me amaste. No podemos entender, solo podemos agradecer. A Juan lo llevaba a tener una vida agradecida con Dios, agradecida por habernos amado. Y Juan no podía entender eso. Y tampoco podía entender cómo después de ser un pecador, ahora había sido constituido un hijo de Dios. Y Juan no era solamente un pecador en quien fue constituido como hijo de Dios, sino que también era un sencillo pescador, sin título. No era nadie, hermano. Era del común y del corriente.
pero ahora recibía el título de hijo de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Esto es maravilloso, hermano. Y este hombre valoraba esa posición, hermano. Ay de aquel que menosprecia y pisotea la sangre de Jesús. Cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Pero cuando usted y yo apreciamos la posición que tenemos, cuando usted y yo entendemos quiénes somos, hermano, eso nos debe motivar y animar y llevar a vivir una vida pura. Usted no es cualquier dibujo pintado en la pared. Usted y yo somos hijos del Altísimo, del Señor. Y esta posición tan elevada, entonces, el de ser un hijo de Dios, llevaba a Juan a hacerlo vivir agradecido. Agradecido, hermano. Agradecido. Usted y yo no podemos envidiar las posiciones de este mundo, porque usted y yo tenemos la posición más alta. Hijos e hijas del Dios Altísimo. Eso es lo más alto, hermano. Spurgeon le dijo a sus estudiantes: si algún día alguien lo llama a ser príncipe de Inglaterra, no te rebajes, porque eres hijo e hija de Dios. No cambies tu posición. Y esa posición nos debe llevar a vivir una vida pura, una vida santa. Esa posición llevaba a Juan a llevarlo a vivir una forma digna de su vocación, digna de su posición, digna de su posición. Él entendía que tenía una elevada posición y dijo: yo no puedo vivir como viven los demás. Yo tengo que vivir de acuerdo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque yo soy hijo del Altísimo, hija del Altísimo. Esto lo hacía a él vivir como un hijo del Rey. Por eso, hermano, le importaba lo que pensara o dijera el mundo, el rechazo del mundo. Él dijo: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Entienda, hermano, que el mundo muchas veces no sabe ni conoce quiénes somos nosotros, hermano, porque no conoce a Dios, no tiene el privilegio. Pero lo más triste, hermano, es que un creyente, un hijo y una hija de Dios no sepa quién es, y eso no lo valore. Pero si usted valora que el Señor derramó su sangre por usted, que le perdonó los pecados, que lo amó, que ahora lo ha vestido de lino fino, que ahora usted es un hijo y una hija del Dios Altísimo, eso debería motivarnos, hermano, a vivir una vida pura. Juan no tenía otra meta sino ser como el Señor. Ser como Jesús tenía esa meta. Alguien dijo: esto no solamente es de ser, sino también de parecer. Y no solamente es parecer, sino también ser. Eso nos debe llevar a nosotros a vivir una vida ¿qué? Pura, una vida santa. Aquí tenemos dos motivaciones. Número uno, él dijo: yo no quiero ser avergonzado cuando Cristo venga. Yo no quiero ser avergonzado. Señores, el reloj está corriendo. El reloj está corriendo, el calendario está corriendo. El regreso del Señor está cerca. Y él vivía todos los días con esa motivación en su mente. Segundo, su posición. Él decía: yo tengo una posición de hijo y de hija de Dios. Por tanto, tengo que comportarme, tengo que vivir como ese hijo y como esa hija de Dios. Usted no es ningún pintado en la pared. Usted es hijo del Dios Altísimo e hija del Dios Altísimo. Y la tercera motivación, estímulo que Juan tenía, aquello que a él
digamos, lo incentivaba a escoger llevar una vida pura, es que él esperaba tener un encuentro personal con Cristo. Él esperaba tener un encuentro personal con Cristo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Y dice aquí, subráyelo en su Biblia, porque lo veremos, le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? De encontrarse con Él, de no ser avergonzado, mi hermano querido. Entonces se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan tenía la esperanza de volverse a ver con Él. Juan ya lo había visto y ahora tenía la esperanza de volverse a encontrarlo. Nosotros no lo hemos visto, creemos sin haberle visto, pero no hay mayor esperanza para nosotros que volverlo a ver. Este día, hablando con mi hermana Blanquita Escobar, animándole, bendiciéndole a través de una llamada esta tarde por la partida de su esposo, nuestro hermano Isidro Garzón. Yo le decía, es verdad, la separación de un ser querido produce mucho dolor, produce mucha tristeza, pero a la vez un gozo y una alegría. Y yo le decía, hermana, piense en esto, hermana. Él ya lo está viendo cara a cara. Esa es nuestra esperanza, verlo, poderlos ver. Oh, mi hermano ya está gozando, y de todos los que mueren en Cristo, están gozando y gozan de esa presencia, de verlo cara a cara. Ese privilegio usted y yo todavía no lo tenemos. Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vaya buscándolo en su Biblia. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne, o sea, en la humanidad, en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos ya de partir y estar con Cristo. Y dice, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo estaba en estrechez, pero cambia lo necesario por lo mejor en ese instante. Dice, lo mejor es estar en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo esperaba verlo cara a cara. El apóstol Juan esperaba verlo cara a cara. Qué momento más emocionante, hermano. Qué momento más esperado. Y todo creyente debe esperar ese momento. Claro, hermano, la muerte trae dolor, la muerte trae tristeza, la separación de un ser querido.
Pero imagínense, pensemos en ese regocijo. Hermano, cuando mi hermano apenas partió, estando en la presencia del Señor, y decir, aquel que me amó, aquel que me perdonó, aquel que me salvó, ahora lo tengo frente a mí, lo puedo ver. Eso es algo maravilloso, hermano. Eso es un privilegio que usted y yo aún todavía no tenemos, pero que tenemos que tener la esperanza de verlo, de verlo. Por eso decimos solamente, se nos adelantó a ese gozo de estar en la presencia del Señor nuestro Dios, porque nosotros creemos sin verlo, no lo hemos visto. Pero esa es la esperanza que usted y yo debemos tener. Y ese es nuestro anhelo, hermano, de ver a nuestro Salvador, de vivir en Cristo tan cerca como nos sea que posible y estar cerca de Él. Y hoy yo pensaba y yo decía, Señor, qué gozo, qué alegría. Claro, la familia que queda y todo tiene tristeza, llanto y dolor. Pero el regocijo es mayor, es grande, hermano, inigualable. Poder ver al Señor, nuestro Dios, cara a cara y gozarnos en Él. Y yo le decía a mi hermana, hablando, si hay algo que constriñe mi corazón, es pensar de aquellas personas que mueren sin Cristo. Mire, si la muerte trae dolor, la muerte física trae dolor a los seres queridos, más dolor nos debe, escúcheme, más dolor trae la muerte de una persona sin Cristo, porque pasará su vida en una eternidad sin ver a Dios, en la oscuridad, en tinieblas. El único día que lo verá es el día que sea lanzado al mismísimo lago de fuego y de ceniza. Y dice el Señor, y allí es el crujir de dientes y el llorar. Por eso debemos hacer todo lo posible por predicar, por orar, porque nuestra familia sea salva. ¡Oh, qué diferencia, hermano! Se lo digo como pastor. Hay una gran diferencia cuando yo ministro, hermano, un sepelio para una persona que ha muerto en Cristo, que cuando me ha tocado ministrar un sepelio, porque me lo piden, para una persona que no ha recibido a Cristo. Es muy triste, porque usted y yo que tenemos la verdad decimos, esta persona, Dios, es muy triste. Así es de que, hermano, esto es maravilloso. Esto nos debe motivar a vivir una vida pura, una vida santa. Aquel que tiene esa esperanza de encontrarse con Él, entonces debe escoger vivir una vida santa. Esta esperanza el apóstol Juan lo mantenía viviendo una vida pura, una vida santa, porque decía, me voy a encontrar con el Señor nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Mire, tengo algunas preguntas concluyendo este mensaje. ¿Está usted viviendo una vida pura para el Señor? ¿Procura usted vivir una vida pura para Él? ¿Ya escogió vivir una vida pura para Él? Si no, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué espera? Como decía mi esposa, hay que correr la carrera cristiana para llegar
a la meta que es Cristo. Pero hay que despojarnos de todo peso y de todo pecado. Apartarse de todo pecado. Consagrar nuestra vida y procurar vivir una vida santa, una vida pura delante del Señor nuestro Dios. Si usted tiene esta esperanza de un día encontrarse con Él, de no ser avergonzado cuando Él llegue, y cuando usted valora la posición, no pisoteemos la sangre de Jesús. Usted es un hijo y una hija de Dios. ¿No lo incentiva a usted estas tres verdades? Yo le pido a Dios que lo haga en su corazón, que a usted y a mí nos motive a vivir una vida pura, escoger vivir una vida pura. Ahora, no sé si usted me escucha hoy por primera vez en esta noche. No sé si usted está por primera vez aquí conectado con nosotros y usted quiere tener esta esperanza. Usted quiere entregarle hoy su vida a Jesús. Haga esta oración con nosotros en esta noche. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Te pido que perdones mis pecados, porque reconozco que soy un pecador y hoy me arrepiento. Señor, hoy abro las puertas de mi corazón y quiero aceptar y recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdóname, sálvame, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Bendito Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por enseñarnos tu palabra. Que estas verdades nos motiven a escoger vivir una vida santa. Sabiendo, Señor, que un día tú vendrás. Que tu regreso está pronto, Señor. Y que no seamos avergonzados cuando tú regreses, Padre mío. Que podamos entender que somos hijos tuyos y que esta esperanza de vernos un día cara a cara, entonces, Señor, nos ayude a vivir y a permanecer viviendo una vida santa, limpia y pura en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos hoy y bendecimos cada familia que se ha conectado, cada hijo, cada hija, en el nombre de Cristo Jesús. Cada jovencito, jovencita, ayúdale, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. No olvide, domingo 9:30 de la mañana, tendremos Santa Cena del Señor nuestro Dios. Aliste los elementos y nos gozaremos en su presencia. Dios les bendiga y vamos a orar para pasar a descansar en el Señor. Señor, gracias por este tiempo de ministración de tu palabra. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, para que podamos ponerla por obra. Y Padre, queremos presentarnos siendo agradecidos contigo, porque hemos visto tu misericordia, Señor, al empezar este día, y tu fidelidad, Señor, al llegar la noche. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Bendecimos, Señor, Padre, cada una de las personas que se han conectado en esta noche, en esta transmisión. Oramos por ellas, por cada uno de sus familiares. Guárdales, protégeles, Señor. Bendícenos con tu presencia. Padre, que traigas aún sanidad en aquellos cuerpos donde de pronto hay una viral, donde de pronto, Señor, hay alguna contaminación. Señor, sé tú, Padre, fluyendo. Sé tú, Señor, levantándose, Dios mío, aquel hombre o aquella mujer que se encuentra hoy sin ánimos, Padre Celestial. También te pido que seas tú el que disipas todo problema. Señor, el que
Padre, te llevas toda discordia, toda pelea, toda contienda, y el que trae sanidad, Señor, a aquellos corazones heridos, Padre. Entra en aquella casa, Señor, entra en aquel hogar. Y Padre, que pueda haber la unidad y la armonía que tú quieres que tengamos, Señor, como familias, como hijos tuyos, precioso Dios. Padre, bendícenos, Señor, al ir ahora a nuestro descanso. Que todos podamos, Señor, entregar toda carga en tus brazos, Señor, en tus manos, y pedir que solamente sea tu Espíritu Santo el que está ahí, Padre, ayudándonos a descansar en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos y que tengan un buen descanso.